Estado criminal funcional, dicho así por distintos organismos, entre ellos la propia ONU, en informes de distintos años, 18, 21, 22, el informe Bachelet del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, asesinatos extrajudiciales, de torturas sistemáticas, detenciones arbitrarias por motivos políticos, redes de narcotráfico a nivel transnacional, inhabilitación de candidatos, hambre, falta de medicamentos, todo eso control, cierto, manipulación y negación de los procesos. Trump no ha hecho ninguna referencia a lo que usted está diciendo, solo ha hablado del petróleo. No, porque... No, efectivamente, porque ahora lo que se está estudiando son las redes de narcotráfico. Lo que pasa es que aquí se han violentado los derechos de todos los venezolanos durante décadas, que han estado mirando para otro lado. Siendo todo eso cierto, los cargos que pesarían sobre Maduro pesan también sobre Delcy Rodríguez, Padrino, Diosdado Cabello. ¿Entiende usted que apueste la administración Trump en esta transición teledirigida por los lugartenientes del propio Maduro, por quienes han dirigido ese narcoestado? ¿Tiene eso sentido? A ver, yo no entiendo las operaciones. Tiene usted tanto desdén hacia Corina Machado, diciendo que no cuenta ni con la fuerza, ni con el apoyo, ni el respeto del pueblo venezolano. A ver, yo creo que no conozco los informes ni las operaciones militares ahora mismo que se están ejecutando. Centenar, discúlpame. Hay que recordarle a Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, que precisamente hay un país que va a robar los recursos de otro país. ¿Pero de qué estamos hablando? Está utilizando los dolores, el dolor del pueblo venezolano, que existe y nadie lo niega, y para eso nos dotamos de un orden, precisamente, para actuar ante estas situaciones, que lo que tenemos encima de la mesa está utilizando ese dolor para precisamente justificar la actuación de Donald Trump con más de 100 muertos. Sobre Maduro, pesan también sobre Delcy Rodríguez, Padrino, Diosdado Cabello. ¿Entiende usted que apueste la administración Trump en esta transición teledirigida por los lugartenientes del propio Maduro, por quienes han dirigido ese narcoestado? ¿Tiene eso sentido? A ver, yo no entiendo las operaciones. Tanto desdén hacia Corina Machado, diciendo que no cuenta ni con la fuerza, ni con el apoyo, ni el respeto del pueblo venezolano. A ver, yo creo que no conozco los informes ni las operaciones militares ahora mismo que se están ejecutando. Sí sé que Venezuela se ha convertido en un narcoestado, que ahora mismo las FARC y que otras muchas organizaciones terroristas están impregnadas hasta el tuétano en todos los rincones de todas las ciudades y pueblos, en un país que, siendo una sociedad de las más tranquilas que puede haber, están viviendo ahora mismo una situación límite. Desconozco qué transición o no se ha estudiado ahí. Lo que está claro es que todo esto ha de desembocar primero en que los presos políticos tienen que ser inmediatamente puestos en la calle y después en unas elecciones democráticas donde libremente el pueblo de Venezuela nuevamente pueda manifestar, como ya hizo en las últimas. Esto es lo que hoy responde Moncloa. Génova ha emitido comunicado también, ha hecho carta Núñez Feijóo, y la situación aquí es complicada porque el Partido Popular había apostado por María Corina Machado. Trump dice, es una mujer muy simpática, pero no tiene ni el apoyo ni el respeto popular. Literal esa expresión. Así que el Partido Popular hoy queda en una situación compleja. ¿Qué dice el PP? Marta Ita, Génova. Pues Javier, el Partido Popular está situándose de nuevo enfrente del gobierno de España. Consideran que no están haciendo lo correcto. Es más, como decíamos, respaldan a María Corina Machado como la persona que debe encabezar, dicen, el futuro democrático en Venezuela. Así lo ha expresado Alberto Núñez Feijóo en una carta en las últimas horas en la que critica abiertamente que figuras vinculadas al chavismo como Delcy Rodríguez sean quien lideren ese proceso, ese cambio político en Venezuela. Consideran los populares que el gobierno español se está situando en el lado incorrecto de la historia. Con la carta a la militancia, Pedro Sánchez se pone en el lado incorrecto de la historia. ¿Qué quiere? ¿Qué futuro quiere? Y los tuits de las nuevas generaciones del Partido Popular en Madrid, que juegan con montajes de José Luis Zapatero, detenido como Maduro. No sé si usted confía en que sea una de las personas que se ve afectadas por esta operación que tiene muchas ramas. Ya, no, hombre, lo que hace falta de una santa vez es que dé explicaciones de por qué ha blanqueado el régimen,
porque lo ha representado, porque ha buscado siempre su legitimación, porque ha estado llevando negocios, porque ha abandonado al pueblo de Venezuela, porque ha hablado en nombre del Reino de España en tantas ocasiones sin dar una sola explicación que tiene que ver ahora mismo con el asunto de Plus Ultra y otras tantas cuestiones que se han ido tapando, que se han ido mirando para otro lado. ¿De verdad que no vio nada como observador internacional? ¿De verdad que la Unión Europea y España lo mejorcito que hemos podido enviar es a un señor que se llama Zapatero, que por lo visto debería dar muchas explicaciones, debería ya dar una rueda de prensa urgente y, por cierto, ir a comparecer al Senado, que el Partido Popular se lo va a pedir, para contar qué está haciendo, qué ha hecho, cómo no vio nada, de qué vivió, por qué ha estado siempre colaborando, cooperando necesariamente con la dictadura y con este narcoestado. Usted critica que frente al comunismo la libertad, Sánchez ha elegido el comunismo y la legalidad de un tirano, pero claro, esta operación militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro, ¿a qué lleva? Porque lo próximo puede ser la invasión de Groenlandia o que también ataquen a Colombia o que se sienta legitimado Putin para seguir invadiendo Ucrania o que China también invada Taiwán, ¿no? Evidentemente nadie defiende que uno rompa con la soberanía nacional de otro país ni que por ningún método, tampoco la violencia, se pretenda cambiar el designio y el futuro de ningún Estado. Pero es que no es un Estado ahora mismo, es un Estado criminal funcional, es una narcodictadura. Pues, documentado por organismos internacionales, en fin, es que... entiendo que coincide usted con el presidente de Argentina, con Milei, que tras conocerse la detención de Maduro, al que acusa de narcoterrorista, como hace también Estados Unidos, hablaba de las conexiones del propio Maduro y de este Estado narcoterrorista con el Partido Socialista Español. Escuche. Estamos viendo la caída de un dictador, pero más fuerte todavía, y digamos, si es la línea por la cual, digamos, Estados Unidos hace esta operación, es porque es un narcoterrorista. Es decir, es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas, por ejemplo, con el Partido Socialista Español, con Podemos. Lo corrobora usted, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero no es del PP, precisamente. Si esa dictadura, en vez de ser una dictadura de izquierdas, fuera una dictadura de derechas, no le hubieran permitido ni esto. Bueno, para empezar, es que hoy no hay todas las dictaduras del mundo son de izquierdas. Pero si hubiera sido una dictadura de derechas, tan estupendos que se ponen en España con los dictadores muertos, si este hombre, Maduro, fuera un dictador de derechas, no hubiera llegado ni a la vuelta de la esquina. Pero como era de los suyos, las internacionales socialistas, comunistas, se han protegido y se siguen protegiendo y se dan amparo y pasaportes y apoyo para seguir haciendo el mal. Te demuestra que el pueblo de Venezuela ha sido preso de su propio petróleo y de todos aquellos estados que han querido simplemente vivir de su sufrimiento. Yo por ahora, por eso lo que quiero es, desde luego, que haya una transición a una democracia y que permitan al pueblo elegir libremente. Eso es lo que deseamos todos. Es lo que quieren y desde luego lo que no sabemos es si eso está... y desde luego el Partido Popular también será apoyar a María Corina. Pues Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, muchísimas gracias. Pero una cosa, Susana, perdona, con esto acabo. Se ve ahora la gente estupenda con lo del petróleo, a ver si Estados Unidos con el petróleo. Pero entre China, Rusia e Irán han estado durante todos estos años lucrándose con el petróleo y con el narcotráfico, y luego Maduro daba la represión para darle estabilidad al sistema, pero mientras tanto eran China y eran Rusia los que se han lucrado con ese petróleo y se han devuelto los favores durante todo este tiempo, a través de Cuba también, por cierto. Entonces, ¿qué pasa? Si el petróleo es para nuestros amigos los de la izquierda, está bien. Si el petróleo no, es que no tendría que ser para nadie, tendría que ser un pueblo soberano el que decida su futuro y que dejan de una vez todos de meter ahí la mano. Eso desde luego. Pero ahora tendrá que haber una transición que no se me ocurre en un país militarizado y armado hasta los dientes como está ahora mismo, pero a su vez de gente muy pacífica, ¿cómo se puede salir de esto? Así que habrá que dar un voto de confianza a quien hace algo. Desde luego, quien no ha hecho algo es la Unión Europea en muchas ocasiones y no, digamos, nuestro gobierno. Muy con respecto a la entrevista de Isabel Díaz Ayuso, no puedo soportar cómo desprecia la verdad cuando la verdad le estorba. Ni puedo soportar cómo desprecia el derecho humano cuando el derecho humano le estorba. Ni puedo soportar cómo desprecia el derecho internacional cuando el derecho internacional le estorba. Hoy el mundo no es mejor. Hay que recordar a Isabel Díaz Ayuso que hay más de 40 muertos por las bombas de Trump.
Hay que recordárselo. Hay que recordarle que hay un país que está controlando a otro país. Se está elevando la cifra a un centenar. Efectivamente, se ha elevado a un centenar, discúlpame. Hay que recordarle a Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, que precisamente hay un país que va a robar los recursos de otro país. ¿Pero de qué estamos hablando? Está utilizando los dolores, el dolor del pueblo venezolano, que existe y nadie lo niega, y para eso nos dotamos de un orden, precisamente, para actuar ante estas situaciones, que lo que tenemos encima de la mesa está utilizando ese dolor para precisamente justificar la actuación de Donald Trump. Son las redes de narcotráfico que han sustentado y de las que se han lucrado, especialmente el entorno de Maduro, su hijo, su mujer, y esto es por lo que evidentemente se le ha traído ante la justicia. Después de un sistema por el que podría haber estado transportando entre 200 y 250 toneladas de droga anuales a los Estados Unidos, a través también de pasaportes diplomáticos y de una red criminal, que es por lo que se le juzga. Pero... Y hay 64 personas investigadas, entre ellas el expresidente Zapatero. Mi pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esto? Y desde luego, y lo segundo es que España, entre otros países y la Unión Europea, pedir perdón al pueblo de Venezuela y a Venezuela por ir mirando para otro lado durante todos estos años. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí después de un éxodo de 8 millones de personas, después de las torturas, de la hambruna, de las persecuciones, de la muerte, y ahora decir que se violenta el que se violenta? Si es que además la única manera de haber entrado con los informes, con toda la ONU, hubiera sido con el visto bueno de Rusia y de China, que se han lucrado con el sufrimiento del pueblo de Venezuela a lo largo de todos estos años. Son ellos los que han estado viendo el petróleo de los venezolanos. La posición del Partido Popular en política exterior me parece absolutamente ridícula y absurda. El Gobierno de España ha liderado dos comunicados, uno en la Unión Europea y otro con los países de América Latina, en muy pocas horas, hablando muy claro. Lo que yo espero del Partido Popular, y vista la posición que tiene, es que hiciera una crítica a la posición del presidente de los Estados Unidos en relación a lo que ha dicho sobre María Corina Machado. Estoy esperando todavía esa crítica del Partido Popular. El Partido Popular siempre ha utilizado Venezuela como una baza de desgaste, y es absurdo porque no lo consigue, evidentemente, porque ningún gobierno ha hecho tanto por el pueblo de Venezuela como este gobierno, como una baza de desgaste de política interna hacia el gobierno de España. Y los españoles son muy conscientes de cuál es el juego del Partido Popular. Es intentar importar la división de los venezolanos a España, en vez de exportar desde España unidad a los venezolanos, que es lo que intenta nuestro gobierno. Esto es una operación de asalto al petróleo. Ha habido una acción militar unilateral que claramente es contraria al derecho internacional, y nosotros lo que estamos defendiendo en estos momentos es el derecho internacional y principios tan básicos como la igualdad soberana de los Estados. Y la soberanía de los Estados incluye también, por supuesto, el control de sus recursos naturales. Nosotros estamos desde primeras horas del sábado liderando una posición dentro de la Unión Europea. Ayer salía adelante un comunicado con otros 25 Estados miembros de la Unión Europea y la alta representante, que hablaba muy claro de los principios que quiere España. Ese comunicado, muy especialmente los dos primeros párrafos, tienen claramente el cuño de España, y el hecho de que encabecen el comunicado también, hablando de respeto al derecho internacional, de resolución pacífica de las controversias. Y al mismo tiempo hay un comunicado también, ustedes lo señalaban justo antes de que yo entrara en antena, con países de América Latina, países hermanos muy importantes, México, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, donde también establecemos esos principios claramente. Hay un precedente muy peligroso en estos momentos, muy peligroso para Venezuela, donde tenemos que evitar a toda costa cualquier tipo de enfrentamiento civil. Tenemos que trabajar para que se respete la soberanía y la integridad territorial de todos los países de América Latina y, por supuesto, de Venezuela, y tenemos que trabajar todos juntos para conseguir que cualquier solución para Venezuela, y eso es lo que quiere España y lo que llevamos trabajando mucho tiempo, sea de manera dialogada, de manera siempre pacífica y siempre democrática.
Señor y más Álvarez, allá de Venezuela, esto sienta un precedente muy peligroso para todo el mundo. Perdone un segundo, porque es muy importante lo que está en juego. Es si se sigue manteniendo el orden mundial que ha garantizado la paz y la prosperidad para Europa y para tantos países en el mundo, que se basa en la Carta de las Naciones Unidas, o si vamos a la ley de la selva, a la ley del más fuerte, que aquel que tenga la fuerza sobre su vecino pueda imponer decisiones que solo deberían de corresponder a la soberanía de cada Estado. Es exactamente lo que le iba a preguntar, señor Álvarez. ¿Esto es un movimiento o esto es el primer movimiento? Donald Trump esta madrugada ha advertido a Colombia, advertido a Cuba y a Groenlandia. ¿Esto es un movimiento o esto es el primer movimiento de un expansionismo, de un imperialismo americano? Yo creo que es evidente que lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que lleva varios años ocurriendo en Ucrania, lo que hemos visto que está ocurriendo en Gaza, está poniendo en jaque eso que en política exterior se llama el orden mundial. Ese orden mundial basado en reglas, no en cualquier regla. La Carta de las Naciones Unidas, los principios más básicos. Y desde luego España no va a resignarse a ver cómo se desguaza poco a poco ese orden internacional, porque los españoles lo tienen que tener claro. Ese orden internacional, esa escala internacional, lo que la democracia es a escala nacional, la igualdad soberana de los estados, la soberanía de cada estado, también sobre sus recursos naturales, son principios básicos. Ni la paz ni la democracia pueden llegar por la fuerza y a través de injerencias externas, y que nadie tenga ninguna duda. Si se desguaza el orden internacional basado en reglas, si se desguaza la Carta de las Naciones Unidas, eso va a tener un impacto nacional. Veremos también cómo se va desguazando la democracia, y a eso no nos vamos a resignar nunca el gobierno de España ni el pueblo español, tampoco los europeos y los países de América Latina. Por eso España está desde el sábado liderando la posición de la Unión Europea y también, junto con otros países de América Latina, la posición en América Latina. Lo hemos visto en el pasado reciente, lo vimos en Irak y volverá a ocurrir lo mismo, lo estamos viendo en Oriente Medio, vemos la situación en Ucrania. La fuerza solo trae caos, jamás trae paz, jamás trae democracia.